Ok. Ok, ahora sí. Bueno, sí, lo que yo voy a hacer, nada más repito rápidamente que voy a hacer como una descripción de los volúmenes de las obras completas de Claudio Gutiérrez. Entonces, yo básicamente lo que quiero hacer en principio es contarles lo que descubrí de la primera revisión que hice y quiero profundizar en algunos textos en específico y sobre todo, bueno, hay algunas preguntas que me gustaría hacerles a ustedes para poder yo también armar eh, mis argumentos. Y entonces, bueno, uno de los sitios por los que empecé es porque en este volumen básicamente él tiene unos poemas y cuentos. Entonces, en esta parte, digamos, lo llama colores del ocaso, poemas y cuentos. Y antes de eso viene el ancho panorama, memorias. Entonces, aquí hay una parte donde él incluso habla ya, cuando él empieza a dedicarse a su carrera en inteligencia artificial, lo cual, bueno, a mí me parece muy interesante en la época en la que esto, digamos, empieza a ser gestado, ¿verdad? Porque esto fue después de que él sale de la rectoría y se va a hacer unas estancias en Estados Unidos y elabora ciertos argumentos. Entonces, acá es donde está la cita que les mencioné en el chat, que era lo del el Notes and Blanks y este ensayo, y él lo que aparece acá es que dice, viene una referencia de que él cuando se dedica a las labores administrativas en la rectoría como creador de instituciones, y ahí hace una nota al pie y entonces habla sobre Gabriel Macaya y como en su calidad de miembro de la Junta Administrativa de la Fundación Omar Dengo en 1991, al recomendarme para hacerme cargo del puesto de coordinador del préstamo del BID del proyecto FOD UNED durante los 3 años siguientes. Entonces se refería concretamente a mi papel como miembro del Consejo Directivo, fundador de la Facultad de Ciencias y Letras, en conjunto con su padre, don Enrique Macaya, y su tío, don José Joaquín Trejos, la creación del Consejo Nacional de Rectores, en conjunto con el presbítero Benjamín Núñez y el ingeniero Vidal Quirós, y más tarde el doctor Francisco Antonio Pacheco, y la de la Comisión de Enlace de la Educación Superior, en conjunto con ellos mismos, más del el futuro presidente de la República y entonces ministro de Planificación, Oscar Arias. Entonces, después de ahí, bueno, él lo que habla acá básicamente es que él cuando estaba ocupando el puesto de rectoría, él como que elige, y entonces, bueno, esa es una de las preguntas que a mí me gustaría hacerles. Si ustedes fueran rectores de la universidad y tuvieran que elegir entre alguna de las actividades, digamos, más operativas o productivas de la universidad, que digamos se pueden definir como la docencia, la investigación, podríamos decir que incluso hasta la acción social, no sé si esto se ve también como una área productiva o si más bien es otra percepción o otra definición. Entonces, bueno, acá lo interesante sería, ¿cuál elegirían ustedes? Digamos, esa es como la primera pregunta que yo me hice. Si yo estuviera en este momento a cargo de la rectoría y pues tengo la opción de seguir dando clases o seguir siendo docente o dedicarme más sobre todo a la investigación como para, digamos, no desligarme del todo de cierto tipo de labores académicas.
y no solamente dedicarme a lo que es, digamos, la labor administrativa, meramente. Él lo que hace es que él opta por la investigación. Entonces, aquí es donde salta a este ensayo que él dice, bueno, porque esto básicamente le genera una gran motivación. Dice, el entusiasmo con que venía enfrascado en la lógica, la inteligencia artificial y el desarrollo de una corriente filosófica particular basada en la lógica, pero que la trascendía. Entonces, aquí hace una nota al pie y entonces dice, de la cual es típico ejemplo el artículo que publiqué en Berlín, Notes and Blanks. Entonces, lo curioso es que él pone ver volumen 5 de mis obras completas. Entonces, aquí es donde yo me perdí porque me fui al volumen 5, que básicamente es este. Entonces, este es el que se llama El humanismo replanteado, genes y memes en la sociedad globalizada. Es para mí, bueno, yo lo veo como que esa es como la parte, digamos, donde se sintetiza la parte analítica de él, ¿verdad? Pero bueno, ya les voy a contar algunas otras curiosidades ahí que me llaman la atención. Eh, eh, pero vamos a ver. Bueno, la cosa es que aquí me puse a buscar el bendito ensayo y no lo encontré. Entonces, después me di cuenta que, bueno, como él tiene, voy a ver si no, aquí no puedo compartir, ¿verdad? No, no. No, ok. Bueno, no, la cosa es que básicamente hay, es hasta este volumen que es el, el cuarto, ya no sé, ya se me confunden los números. Y que esto es el donde se compilan 9 ensayos epistemológicos y luego dice medio siglo de reflexión, artículos y conferencias. Acá es donde está el ensayo que ya les voy a comentar un poco sobre él también. Acá algo interesante de este volumen es, digamos, que, bueno, él publicaba mucho en La Nación, de hecho es vacilón porque esta parte donde viene, digamos, artículos y entonces, o la parte donde viene una compilación de publicaciones que hacen prensa, entonces están divididas en 2 categorías, entonces las que están publicadas en La Nación y las que están publicadas en otros medios de prensa. Pero lo vacilón es que las dos fueron publicadas en La Nación. Entonces, lo que supongo es que el hecho de que las otras fue que también fueron publicadas en otros medios. Entonces, bueno, algo que yo quería hacer era, bueno, a pesar de que hice ya como una cierta introducción, yo quería leerles un poema. Entonces, precisamente hay uno que, bueno, hay una sección que le llama, bueno, un prólogo que le hace a esta sección, de manera de prólogo, gracias poesía. Y hace, bueno, unas rimas en razón de agradecer lo que escribe acá, pero quiero leerles uno en particular que se llama Espacio-Tiempo. Y dice, me gustas ahí, sentada, silenciosa e inmóvil, parte de mi vida, espacio mío envolvente, tiempo detenido que acaricio. Señora, quedémonos aquí, erijamos 2 tiendas, una para vos y otra para Moisés y Elías.
pero suena el teléfono otra vez y vuelve a recordarme, ingrato, que formas parte también de muchas otras vidas. Y él y viene que lo escribió en San José en julio 1992. Entonces, aquí lo interesante es que, bueno, muchos de esos, algunos los escribe cuando estaba en Delaware, en Newark, eh, y en otras partes de Estados Unidos. Y algunos de estos, bueno, se los dedica a su esposa Marlene Castro. Entonces, bueno, eso era algo que yo quería contarles porque a mí, bueno, uno de los planteamientos que me gustaría hacer para la tesis, en especial para la tesis del posgrado, es precisamente como esa intersección entre la fenomenología y la analítica. Digamos como que a mí me gustaría atreverme a hacer así o representar, de hecho, bueno, no voy a contar mucho de mi historia, pero sí, creo que es importante que en este contexto, pues yo vengo de una escuela sobre todo analítica, básicamente, pero y no necesariamente filosófica. Al ser de base estadística, entonces, pues a mí, a mí se me ha entrenado más que todo en la aplicación digamos, de lo que sería el mecanismo analítico desde la estadística, o sea, cómo es que se genera, si hay una diferencia estadísticamente significativa, si eso, digamos, tiene algún sentido para ustedes. Esto en realidad, digamos, bueno, mientras Yetro estaba hablando ahora, yo hice algunas anotaciones y de hecho parte de lo que quería comentar es que esto, digamos, para mí es importante para ver desde qué óptica es que yo estoy haciendo también mi lectura de la filosofía o por qué, digamos, yo estoy tocando la puerta en filosofía y para mí es importante hablar sobre lo que se está publicando o cómo es que se hacen estos análisis digamos, lo que yo hago ya digamos, como a mi profesión regular y no la que necesariamente en este momento estoy desarrollando. Entonces, lo que pienso sobre las perspectivas de cómo se ejerce la analítica y sobre todo en Costa Rica, bueno, acá algo importante es que estadística, la carrera de estadística está dentro de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Costa Rica. Actualmente, bueno, es interesante porque actualmente está Carlos Palma, quien ha sido el decano, digamos, por los últimos, tal vez alrededor de 8 a 10 años, digamos, que ha sido el decano en la Facultad de Ciencias Económicas y él ahora, de hecho, está planteando desde el Consejo Universitario que se dé una separación de ciencias económicas del área de ciencias sociales. Esto yo no sé si ustedes lo saben, pero creo que es muy probable que sí lo conozcan, que la Facultad de Ciencias Económicas, o sea, se está dentro del área de ciencias sociales a nivel, digamos, ya más macro en la estructura universitaria. Entonces, a pesar de que somos pues por así decirlo, bueno, a nosotros nos gusta en estadística decir que somos como la ciencia de la incertidumbre o algunos nos definimos simplemente como recolectores de datos o una herramienta, una máquina o algo así. No voy a profundizar en si somos ciencia o no, pero sí quiero decir un par de cosas acá. Una es que es una práctica básicamente positivista, lo que yo he ejercido, o sea, siempre lo que son mediciones y todo esto siempre se parte desde, o sea, hay todo un entrenamiento para nosotros de cómo es que se ejerce una práctica científica
desde cierta perspectiva que, digamos, pues está muy elaborada o fundamentada o tejida o construida de una visión muy positivista. Entonces, eso lo que significa es que, o desde lo que yo estoy planteando en este momento, es que hay una exclusión de la anotación de ciertos elementos, o más bien, digamos, como para ejercer la reversión en las frases argumentativas, sino que solamente se incluyen elementos observables a un nivel material o concreto, de alguna manera sólida o aparentemente sólida. Entonces, esto digamos que lo que hace es que em, es como estar en las burbujas ahora actuales, que están muy de moda estar en burbujas, y que yo estoy planteando, digamos, un argumento y lo que hago es probarlo a partir, digamos, como de mi propia realidad. Entonces, por eso es que para mí es como importante incluso establecer cuál es mi punto de partida pues en mi reflexión o en todo de esta elaboración que estoy en este momento presentándoles. A eso lo que voy es que, digamos, a la hora de que, si yo lo que estoy tratando de plantear es que, pues si algo lo puedo percibir de una manera tangible y entonces a partir de eso yo podría plantearme, cambiar mi forma de ver las cosas, pero eso no necesariamente quiere decir que yo la vaya a hacer, o sea, o que la vaya a poder aplicar. Entonces, bueno, se ve como un enredo, ahí diría yo que es parte de la confusión que estamos incluso viviendo actualmente en la sociedad, porque si la estadística se ha fundamentado sobre todo en un mecanismo analítico basado desde una perspectiva popperiana, en particular a la hora de que lo que yo quiero es ver si mi hipótesis es falsa o bien tengo algo de evidencia como para decir que es verdadera en cierto nivel que se le llama confianza o credibilidad, conceptos que incluso dependiendo de la corriente estadística, eh, tienen una forma de percibir o de definir la probabilidad en diferentes maneras. Acá estoy haciendo una distinción entre lo que sería estadística bayesiana y estadística frecuentista. Eh, eh, bueno, entonces, bueno, acá lo que antes de ya profundizar en la parte esta de Claudio, una de las cosas que entonces, o sea, habiendo dicho todo esto, una de las grandes preguntas que tengo en este momento es, por ejemplo, hacia dónde camina la universidad, o sea, qué es lo que en realidad estamos elaborando y, por ejemplo, como yo preguntaba la vez pasada, ¿por qué no estamos ejerciendo nuestro, nuestro poder en función de la autonomía y de las, digamos, posibilidades que la autonomía universitaria realmente significa? Y acá, digamos, es curioso porque a veces desde la misma universidad, en todos estos lenguajes, es fácil perderse cuando uno ve hacia afuera. Y entonces, sí, algo que quiero comentar es en función de resaltar algo de lo que planteó Yetro ahora, en función de que a veces queremos como plantear muchos argumentos, pero que hay ciertas instancias en donde en realidad hay que ir directo. Y entonces aquí a lo que quiero plantear es sobre todo, por ejemplo, cuando la Asamblea Legislativa dice y hay que, no sé, hacer un montón de cosas en la universidad porque la universidad tiene y tenemos estas y estas y estas críticas hacia la universidad. Y entonces lo que hacemos nosotros como académicos es que
revisamos el texto y entonces señalamos las faltas de ortografía o decimos que ese no es un buen argumento para decir que pues que la universidad tenga que o no. Pero, o sea, es como no ver que al final sí, ellos están ejerciendo el poder de estar dentro de la Asamblea Legislativa y que no les importa o tienen una intención muy clara al incluso cometer ciertas faltas de ortografía o o sea, casi que se podría reconocer eh, eh, una cierta intencionalidad porque hay de todas formas un fin muy claro por parte de ciertos partidos. Pero bueno, esto, a lo que voy es que en este caso, bueno, sí, la forma en la que yo estoy acostumbrada a elaborar mis ideas es de manera argumentativa. Entonces, puede que eso permee mucho de cómo yo expongo mis ideas, a pesar de que ahora pues estoy incursionando o estoy, pues parte de mi gran necesidad es porque la práctica que yo elaboro para mí y me llamó mucho la atención de una de las exposiciones de los compañeros anteriores, creo que no me acuerdo sobre quién se estaban refiriendo, pero era que hablaba sobre al inicio de la filosofía como imaginación. Y acá, digamos, lo que yo ahondaría es un poco en la diferencia entre, digamos, qué es lo que hace que uno crea o piense, digamos, cuál es la diferencia entre creencia y pensamiento y en qué momento se da una y en qué ese momento se da la otra o si es como un ciclo constante. De hecho, yo acá lo que diría es que al inicio de cualquier ejercicio académico, primero hay una creencia y de hecho, bueno, revisando lo que son los conceptos de sesgo o de los tamaños, cuando uno define, digamos, las formas en cómo va a observar desde un aspecto estadístico, digamos como que uno hace toda una elaboración, pero realmente es lo que uno está haciendo es un acto de reconocimiento de la ignorancia que uno tiene, solo que esto a nadie le gusta decirlo porque a nadie le gusta decir en la universidad, eh, eh, pues que uno no sabe nada o que uno está al final elaborando pues la certidumbre a partir de lo que uno está recibiendo a diario, que está experimentando y que hay una pregunta-respuesta en lo que uno está em, construyendo. Bueno, entonces, a todo esto, bueno, la parte poética de Claudio Gutiérrez, o sea, lo que me gusta de que esté en sus obras es porque también muestra la parte más humana y que él al final, sí, tiene varios ensayos específicos titulados, este, dirigidos al tema del humanismo. Algo que es interesante también de las obras es que hay varios discursos que él dio, digamos, en graduaciones, o digamos, hay toda una sección dedicada de la gente universitaria, se llama en el tercer volumen. Y pues ahí es como un montón de ensayos dirigidos o básicamente como un registro de incluso documentos universitarios. Hay uno que me llama mucho la atención, por ahí hay algunos que pues los tenía marcados, otros todavía no los he terminado de marcar. Hay algunas cosas sobre, antes de entrar en profundidad en algunos, yo sí quería como elaborar primero qué pienso yo de algunos conceptos como para poder entender la diferencia mía con respecto a Claudio. Pero sí es interesante que hay un texto de él donde invita a reflexionar sobre la posibilidad de que la educación se dé a través de las computadoras, por ejemplo. Entonces, como que
pregunta, bueno, y lo que quiere es como que los estudiantes se elaboren cuáles son los beneficios, cuáles son las potencialidades, pero también cuáles son como las carencias o las eh, posibles insatisfacciones que hay en un contexto eh, de ese tipo. Que, digamos, sería muy interesante preguntarle ahora, por eso me gustaría ver la posibilidad de poder hablarle si se da la oportunidad. De repente ve este video por ahí y se atreve a contestarnos o a escribirnos. Entonces, bueno, ya para ahondar sobre algunas cosas. Bueno, algo de lo que a mí me interesa, sobre todo derivar de Claudio es bueno, una de las cosas que yo les planteé la semana pasada era el concepto de inclusión dentro de la universidad y de cómo él, digamos, veía esto en su cotidianidad o en su labor como rector. En ese sentido, bueno, ahí quiero ahondar sobre en específico el ensayo de nudos y vacíos, que es el fundamento pragmático de los principios lógicos. Y ya les voy a decir por qué exactamente es que quiero hacer ese análisis o esa revisión de este concepto basado en este artículo. Pero antes quiero detallar una de las posiciones de él cuando se mete en temas de medicina. Uno de los textos habla, es un texto muy corto, como de 2 páginas, pero me llamó mucho la atención porque habla sobre la salud mental, o sea, define o precisamente conceptualiza lo que él pensaba sobre lo que es sobre todo el tema de la psiquiatría y digamos, la reclusión en un hospital psiquiátrico eh, por un tema de enfermedad mental. Entonces acá lo que me llama poderosamente la atención es eh, bueno, como su atención sobre el tema del pensamiento, o sea, que esto es algo para él súper importante, pero que entonces, porque acá lo que habla es sobre la esclavitud, o sea, que él lo ve como que sí, se abolió la esclavitud, incluso hace esa citación de que en Estados Unidos esto pasó, en tal época pero que a la actualidad todavía se vivían diferentes formas de esclavitud y que una de esas se podía observar en el tema del hospital psiquiátrico y que pues plantea este dilema, ¿verdad? De a quién encerrar y a quién no. Entonces, curiosamente, él su argumento eh, lo plantea desde digamos, como definir qué es enfermedad y qué no es enfermedad. Y él lo que dice es que no puede ser, la mente no puede ser definida como enferma. Y hace incluso como algunas relaciones lógicas en función de establecer este argumento. Y lo curioso es que, bueno, esta sería como una de las críticas que yo haría, aunque entiendo de algún modo por qué es que se posiciona de esa manera, porque al final lo que él está haciendo es decir que la enfermedad mental es simplemente un pensamiento, pero que la enfermedad se define únicamente, o sea, a partir de la materialidad, digamos, de lo que yo pueda sentir directamente, digamos, en el cuerpo, no necesariamente el pensamiento como enfermedad.
Entonces, yo acá lo que veo es que para la época en realidad el conocimiento en temas que tienen que ver con salud mental todavía están muy posicionados sobre una perspectiva biomédica y que de medicación y de reclusión, que entonces como que es algo que a lo que quisiera como abolirse, como eliminarse. Pero lo que veo también es que hay también como una desconexión con el tema de que el pensamiento, como que si el pensamiento estuviera algo afuera, diferente de lo que yo vivo dentro de mi cuerpo, como que si el pensamiento, digamos, fuera completamente un ejercicio independiente de la experiencia de la enfermedad. Entonces, a mí me parece que es uno de los elementos que pueden confundir a la hora, digamos, de construir ciertos elementos, pero que, digamos, presenta como oportunidades valiosas para la construcción y sobre todo para replantearse o para profundizar sobre lo que implica realmente hacer universidad. Y esto también, digamos, lo traigo a colación por otra razón, porque el año pasado, que fue el 2020, está sellado en toda la papelería universitaria como el año de la salud mental. Y fue el año que cerramos la universidad. Entonces, eh, ¿qué significa esto? Es como mi gran pregunta, ¿verdad? O sea, ¿cómo enfrentamos el futuro o cómo enfrentamos esa incertidumbre? Entonces, ¿por qué en aquella época, digamos, esto es vacilón? Porque es como que por algún lado, ya algunas referencias se me pierden, pero sí se cita, digamos, la sed que había de construcción académica después de la guerra del 48, o sea, que después de esto hay como más bien una sed y que a partir de ahí es donde entonces se conjugan pues un montón de personalidades de las que pues hemos hablado con profundidad en este espacio eh, y que consolidan, llevan a cabo este gran proyecto, ¿verdad? Que eh, ya estamos, bueno, este año incluso es el año del bicentenario del Estado, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que esto nos lleva también a otros elementos que estamos alcanzando como sociedad, no solamente a nivel social, sino también qué es lo que significa la producción académica y su incidencia en la construcción social. Entonces, bueno, una de las cosas que yo incluso quería decir es que a mí me parecería sumamente oportuno y apropiado que en realidad yo diría que todas las universidades o todo proceso académico debería de tener su proceso filosófico bien establecido, o sea, su no sé, sus construcciones. Acá tal vez lo que diría es que no sé, tal vez el mismo tecnológico podría considerar esas cosas en lugar de estarlo haciendo a la inversa. Ok, bueno, tal vez para cerrar esta parte, lo otro que quiero plantear es que, bueno, yo empecé Pero a... le falta mucho, No, ya Mireya. voy a terminar esta parte. O sea, solo quiero decir algo sobre el, el texto de nudos y vacíos, que él en inglés le pone knots and blanks. Entonces, bueno, acá lo único que quiero ahondar es sobre todo en esta primera parte, como el abstract que él plantea o en la introducción, y que acá, digamos, él, digamos, lo que habla es los principios lógicos, particularmente la ley de no contradicción y la ley de exclusión de tercero. Me han interesado desde hace mucho tiempo. Esa es la razón por la cual, digamos, quiero profundizar en este texto para estudiar o derivar el tema de la inclusión y cómo la construye él en la universidad.
Eso es. Gracias. O sea, vamos a ver, habló de tantas cosas que no estoy seguro, digamos, de qué pretende hacer con su trabajo, porque de al menos a mí me parece que mezcla como preocupaciones que tiene propias, ¿verdad? Con el trabajo que va a hacer, o sea, no me queda claro qué piensa hacer, o sea, qué piensa hacer con Carlos Gutiérrez, de qué va a tratar el trabajo. Una cosa que sí les quería decir, bueno, ahora que usted habló de su tesis, por cierto, es de que Mario Solís, la idea de los núcleos de investigación, un núcleo de investigación como este es que aquí salgan tesis, ¿verdad? Pero hasta el momento no lo hemos logrado ni con este ni con el otro núcleo de investigación que está haciendo Laura, ¿verdad? Eso estábamos hablando la vez pasada, o sea, los estudiantes prefieren siempre hacer tesis individuales, es decir, que no estén, de como, ¿cómo se puede decir? Como que no surjan de un grupo de investigación, ¿verdad? Eso es lo que queríamos hacer esta modalidad, porque así es como se trabaja en Europa, ¿verdad? Así se trabaja en Europa, difícilmente uno hace una tesis individual, pero aquí los estudiantes todavía prefieren hacer tesis individuales y al costado, digamos, lograr integrarlos a esto, ¿verdad? Digamos, integrarlos a la idea de que las tesis deberían ser de procesos de investigación, de talleres y así, ¿verdad? Y no simplemente de ocurrencias, ¿verdad? Pero para que, digamos, no sé qué quiso decir usted con eso de su tesis, porque entonces me confundió, porque no sé si estaba hablando de, del- de la propuesta de una investigación para publicar en nuestro libro, ¿verdad? Que aún no está, ¿verdad? Que no la puse en el índice porque no sé todavía de qué va a trabajar. Y entonces, como lo de tantas cosas, no sé de qué Bueno, va, no, porque, ok. digamos, vea, un momento, habló de cosas como que podrían tener que ver con la concepción de la universidad que tiene Carlos Gutiérrez, ¿verdad? Pero luego habló como también de su proyecto del nuevo humanismo, ¿verdad? Y entonces no sé muy bien qué es lo que estaría planteando acá. Para lo del libro, digamos, lo que yo planteo es que es, bueno, digamos, partir de este ensayo de Claudio Gutiérrez en función de los elementos, o sea, lo que quiero hacer es ver cómo él pensaba, o sea, cuál era su lógica, básicamente, dado que tiene estos maravillosos ensayos y a partir de ahí construir un ensayo sobre el concepto de la inclusión dentro de la construcción de la universidad. Eso es lo que, digamos, yo estoy planteando como un primer ensayo para este proyecto del libro, digamos. Entonces, acá lo que yo sí estoy planteando, incluso, bueno, podría plantear dos líneas de ensayo o dos textos distintos, que uno sería este sobre el tema de la inclusión y universidad, y el otro es el tema de la inteligencia artificial. Entonces, eh, pero sobre todo cómo es el pensamiento de Claudio Gutiérrez en función de la inteligencia artificial. Es muy interesante porque él dice que él después de ser rector, él se va para Newark y entonces hace como una primera estancia, creo que era en filosofía, pero después él lo vuelven a contratar en temas de informática y computación. Y él mismo habla que él incluso se sorprende de cómo eso sucede. Entonces, son como esos dos elementos los que quiero como extraer de Claudio Gutiérrez. Lo que dije de mi tesis es porque me llamó la atención que él hace esa tocar puerta en el tema de la salud mental. Y entonces lo que yo quiero ya elaborar en la tesis es una crítica de la analítica bioestadística en función de cómo se deriva el concepto de salud.
¿ya? Y cómo se lleva a la práctica clínica y toda esta parte, digamos, el espectro de la filosofía de la medicina, que para mí es actualmente eh, se practica solamente una sola perspectiva y se está dejando de lado otro montón de cosas y que ese es el gran problema que estamos viviendo. Bueno, pero necesitamos entonces, es que usted no está matriculada en el seminario, ¿verdad? Entonces, desde cierto punto de vista, no está obligada, ni tampoco es parte del seminario de graduación. Las personas que están en el seminario de graduación, si no hacen un proyecto este semestre, es decir, les queda como un poquito más de un mes, se lo lleva el diablo, ¿verdad? Porque no pueden pasar el seminario. Y les recuerdo que para octubre, más o menos, tienen que tener 20.000 palabras que se deberían de ese proyecto, tienen que tener una memoria, ¿verdad? Entonces, con la gente del seminario tenemos que hablar de eso porque ya estamos casi que en junio, ¿verdad? Estamos casi en junio, o sea, estamos muy mal de tiempo y todavía me parece que las cosas están muy nebulosas. Lo que necesitamos es un proyecto, entonces, Milano, donde nos diga qué va a ir en el libro. Lo cual también tengo que decirles, no todo lo que salga aquí va a ir en el libro, No, ¿verdad? no, Si yo, digamos, si yo decido que no está bien, digamos, que no va a caerse con la idea, ¿verdad? Del libro, o sea, tenemos que, tendría que haber un proyecto donde usted plantea esto como más concretamente, ¿verdad? Todavía la idea de la inclusión no la entiendo muy bien. ok, Por ejemplo, quiero responder a Ricardo que dice que me está preguntando qué entiendo, qué entiende Claudio Gutiérrez por inclusión. Sí, esa es precisamente la pregunta que yo me estoy haciendo a la hora de leer ese texto. Entonces, en ese texto él define eh, exclusión, pero es precisamente lo que quiero ver, como esa distinción de cuando él plantea estas cosas, porque precisamente ahora pues algo de lo que observo es que se habla de inclusión como si estas cosas hubieran estado como definidas exactamente igual como como las podríamos estar planteando, percibiendo actualmente, pero no necesariamente. Entonces quiero ver cómo hasta qué grado logro derivar esa diferencia o si al final son similares. sí, pero inclusión, ¿en qué sentido? ¿Inclusión de qué? Es que eso es lo que primero quiero definir. O sea, bueno, actualmente la gente, digamos, podría entender inclusión a un nivel muy concreto de, digamos, de un examen, por ejemplo. O sea, de que si el examen, eh, digamos, ¿cómo es que excluiría a una persona? Ahí entonces, pero acá hay diferentes formas en las que una persona puede sentirse excluida. Entonces, pero ahora yo lo que quiero llevarlo es no solamente, no es ni ese plano necesariamente individual, sino como al contexto de la lógica universitaria y precisamente ver que esa idea en realidad tiene gran diversidad, que incluso desde que se constituye la universidad se entiende completamente de otra forma o que esa idea ni siquiera estaba dentro de la universidad. Puede ser que la universidad... Es que Claudio Gutiérrez, a mí me parecería, yo no me he puesto a leer mucho sobre sus ensayos universitarios a eso, pero a mí me da la impresión que más bien el criterio para Claudio Gutiérrez de la universidad es exclusivo. Ajá, exacto. Gutiérrez Eso estudió es importante. Claudio Gutiérrez estudió en Estados Unidos, donde ustedes saben que las universidades se jactan de excluir, ¿verdad? Ujú. En esta escuela de filosofía entran el 7% de los que aplican. Y eso para los gringos es un criterio excelente, de excelencia. ¿Cuánta gente rechaza, verdad? O sea, el valor es rechazar, ¿verdad? Porque para ellos, donde entra todo mundo, no hay rigor. De hecho, Entonces, a mí me parecería que Claudio Gutiérrez estaría más bien en esa línea. de hecho, las prácticas militares, digamos, cuando se va a reclutar, bueno, y esto obviamente en Estados Unidos es así, las prácticas militares, digamos, uno hace pruebas y ellos, digamos, lo más importante para ellos es poder rechazar a la persona lo más rápido posible
para no perder más el tiempo entrenando a esa persona y que esa persona, digamos, vaya lo más rápido posible a encontrar algo que sí quiere hacer, digamos, que Bueno, de esa manera. pero el punto de la academia, Milena, el Claro, punto. exacto, pero lo que quiero es como estoy estableciendo como un punto de partida, o sea, porque obviamente en la universidad no es tan estricto, pero yo podría asimilarlo diciendo que la universidad tiene un examen de admisión. Obviamente no usan, digamos, no te van a hacer bueno, esto en la actualidad podría ser diferente, pero a nadie le hacen un examen clínico para ver si entra a la universidad. Digamos que lo que hacen es que hacen un examen de matemáticas y de analogías, de letras, en Sí, teoría. pero por eso no entiendo mucho de qué iría esa investigación, porque me parece que hasta ahí se acaba, ¿verdad? Muy corta, no hay mucho que demostrar, porque no me parece incluso, yo creería, digamos, que Sergio Gutiérrez tiene una visión de universidad estadounidense, ¿verdad? De hecho, uno lo ve, sí he leído algunas cosas, ¿verdad? Quejándose de que en la Universidad de Costa Rica no todos los profesores son doctores y cosas así, ¿verdad? Que también es un criterio de exclusión, todos los profesores deben ser doctores, eso, ¿verdad? No de inclusión, ¿verdad? Entonces me parece que hasta ahí se acaba la discusión, o sea, que no habría mucho material para sacar de Carlos Gutiérrez sobre eso, Bueno, ¿verdad? es la descripción meramente, o sea, el concepto en una primera instancia. Después de eso es ya de plantear otras preguntas ahí, pero ese sería, digamos, como el primer ejercicio. Por eso tendré que escribir un abstract sobre el problema y de qué diría y con el fundamento en qué fuentes de Claudio Gutiérrez para entender de qué va, porque yo todavía no lo capto muy bien. ¿Los demás tienen algún feedback que hacerle a Milena? Yo le iba a decir algo, de hecho voy a bajar la Sí, mano. Es que, no sé, lo que a mí me parece es que, bueno, cuando uno hace esto, cuando estudia o cuando quiere hacer historia de las ideas, o aplicar, historizar el pensamiento o ver el pensamiento de un autor, uno tiene que tener cuidado de no ser como anacrónico. Digamos, a un autor se le puede preguntar, él puede responder a la actualidad, pero la actualidad no puede ir a preguntarle a él porque si no terminamos en cosas que no nos dicen nada. Tengamos como esta gente que excluye, digamos, a Aristóteles por no ser lo suficiente feminista, digamos. Es que no se le puede preguntar a Aristóteles eso, o a Platón de no ser lo suficiente democrático. Es que no se puede establecer una democracia como la actual para ir a preguntarle a Platón. Entonces, no sé, este criterio de inclusión, si lo va a hacer como resbalar en el trabajo, porque puede ser muy contemporáneo, puede ser muy del siglo XXI. Yo lo cambiaría un toque, ¿verdad? Yo, es como una sugerencia, por, por tal vez un concepto más del siglo XX que sea como normalización, un concepto de norma, que es el que más... Es que inclusión se entiende como una fuerza más bien centrípeta que lo que trata es de reunir los márgenes y traerlos todos hacia un punto que todos quepamos en un lugar, que más o menos es el discurso que tiene la universidad actualmente. En cambio, la norma lo que hace es establecer unos márgenes y es una fuerza centrífuga que deja mucha gente por fuera. Eso, por eso yo lo calzaría más, digamos, porque es establecer la universidad como esto que puede ser y sacamos a la demás gente. Me parece que, como lo ha dicho Yetro, Claudio Gutiérrez, por estar en el siglo XX, podía funcionar más de esta manera. Le pueden servir, digamos, para el concepto de norma y Foucault, digamos, serían, sobre todo en los anuales o en un autor más contemporáneo que se llama, escribí la exforma, se llama Pierre Bourdieu o algo así, se me va el nombre ahorita, sin escribir, podría dárselo. El texto se llama La forma para analizar eso, de cómo no es tanto una universidad inclusiva lo que ellos quieren, sino cómo quieren establecer normalizaciones de la universidad que vaya dejando todo afuera y después ya con un argumento más solidificado, con una forma más concreta de lo que analiza Gutiérrez, podría compararse ya así con la inclusión contemporánea, pero yo no lo haría por eso, porque le digo, si le preguntas sobre inclusión a un autor del siglo XX, posiblemente el autor va a quedar como un gran desgraciado, ¿verdad? Porque no sabía lo que sabemos ahora, entonces podría chocarle ahí en resbalar un poco. Si usted le pregunta con categorías muy contemporáneas a un autor pasado, pues va a resbalar tal vez un poco. Ahora ahí, digamos, yo lo que sí quiero neutralizar por completo es el juicio, digamos, para mí no necesariamente es malo que la universidad sea exclusiva. Digamos, no necesariamente digamos,
como ese juicio. Entonces, digamos, acá un poco, en primer lugar, digamos, el tema de dar la palabra de inclusión, sobre todo, es como reconocer que yo sí estoy en este siglo, digamos, y que mi lectura parte incluso de que en mi imaginario, digamos, hay una idea de que al ser una universidad humanista, digamos, se plantearía desde o que converge con un concepto de inclusión. Digamos que eso podría ser como un argumento, un pensamiento o una Mal afirmación. planteado porque la tradición humanista no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Ok, por Es eso una voy. Es tradición que, pero déjame terminar. Sí, digamos, no estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Digamos, lo que quiero es como plantear que precisamente lo que quiero ver es como, o sea, independientemente de que yo diga que eso está bien o que eso sea así o que eso no sea así, o sea, lo que quiero es, bueno, empezando de que soy yo la que está haciendo la lectura, digamos, entonces quiero precisamente saber cuál es el origen de la universidad y no necesariamente decir que Claudio Gutiérrez estaba planteando mal porque no sabía tal y tal cosa, sino que él, o sea, a partir de qué es que él parte y por qué, digamos, porque, digamos, dentro de los textos que he leído y creo que, bueno, también de los textos que hizo Jethro, bueno, de que él incluso la universidad la diseña de manera circular para que de algún modo uno tenga como que a la hora de caminar, como transitar a partir de, o sea, entre todas las diferentes disciplinas, como para dar esa idea de que hay, o sea, no sé, diferentes formas, pero digamos que acá yo no necesariamente pienso que una pregunta es, bueno, ¿qué otras disciplinas o qué otras carreras? O sea, todas las carreras responden a disciplinas. Es algo de lo que ustedes en algún momento mencionaron era que había diferencias entre que hay algunas cosas que no necesariamente son disciplinares o algunas áreas que no son disciplinares. Entonces, bueno, un poco es, bueno, ¿cómo se constituye? O sea, la gran pregunta que yo tengo es de qué parte la universidad y por qué, o bueno, cómo para poder yo sacarme más bien yo sacarme ciertas ideas de la universidad que probablemente no necesariamente, incluso ahora podrían seguir siendo de esa manera. O sea, es como preguntarse, bueno, ¿cuál es entonces la relación que se hace o si a la hora de graduarse uno de la Universidad de Costa Rica, qué es esto de que se haya planteado todo un inicio con estudios generales o estudios humanistas? A partir de ahí y cómo converge o cómo se hila todo esto. Entonces yo un poco lo que me pregunto es cuál era la visión que tenía Claudio Gutiérrez en como creador de instituciones, o sea, cuál era el perfil que se quería sacar él en ese momento de la universidad como tal. Ahora, si esto lo que derivaba era que no necesariamente creciera en ciertas áreas, o sea, digamos, ¿qué sería algo que no es parte de la universidad entonces y a dónde debería de irse? ¿O qué O es lo sea, que... a mí lo que me parece es que usted está mezclando cosas que, digamos, también en el espíritu de lo que le dijo Ricardo del anacronismo, también está la cuestión de mezclar como los intereses de uno y las preguntas de uno con esto, ¿verdad? Ya les conté, creo que lo dije aquí ante ustedes, que Luis Enrique, ¿verdad? Luis Enrique, usted no está matriculado, ¿verdad? Ni en ninguna cosa, ¿verdad? No está ni en Yo estoy en el seminario de posgrado. está en el seminario de posgrado, ¿verdad? Pero cuando se matriculó conmigo, me quiero matricular, aunque ese no sea mi tema, yo le dije, no, tiene que ser su tema. Es decir, usted trabaja, esta es la idea que yo quiero plantear, es también con Ania, ¿verdad? Que trabaja Schelling, entonces trabajé como autores costarricenses, digamos que estén como en el espíritu de lo que usted trabaja, de forma que usted
encuentre un anclaje histórico, ¿verdad? La tradición del pensamiento que se hizo en el Departamento de Filosofía, en la Escuela de Filosofía, con su propio trabajo, ¿verdad? Y que ambas cosas le sirvan, ¿verdad? Que usted utilice todos sus recursos como una fuerza para la investigación y que no sea nada nuevo, ¿verdad? Ese es el espíritu, pero no puede ser simplemente siempre querer encontrar lo que uno quiere encontrar. O sea, un trabajo puede ser que piensa cuál es el humanismo de Carlos Gutiérrez, precisamente. O sea, leyendo su gran obra del humanismo y viendo la tradición humanista de Costa Rica, un trabajo sobre cuál es el nuevo humanismo de Carlos Gutiérrez y cómo, no solo eso, sino cómo funcionó él como humanista, siendo, por cierto, rector de la universidad, profesor de la universidad, y además, como usted dijo al principio, que lo dijo mal también, Milena, dice, esta es la parte más humana, porque leyendo un poema, no, yo diría que es la parte más humanista de él, que no es lo mismo, no es lo mismo, ¿verdad? Uno por ser científico no deja de ser humano, ¿verdad? Pero si uno es, si uno es poeta, ¿verdad? Y si uno tiene una afición por la tradición literaria, uno puede decir si uno es un hombre de letras. Entonces, desde la tradición humanista es lo que yo argumenté en mi semblanza de Gutiérrez, ¿verdad? Que no es un cientificista típico. De hecho, escribe poesía y lo hace muy bien, ¿verdad? Y de hecho, por eso le dije también a Mauricio, no sé qué se hizo esto Mauricio, que leyera la biografía, porque la biografía está muy bien escrita, no es, digamos, no se nota que es una persona de letras, se nota, digamos, en su formación, se nota también la influencia de Teodoro Larte y la influencia, digamos, de la primera generación de quienes trabajaron en la reforma universitaria, ¿verdad? Entonces, ahí confluye todo, me parece que así es como tiene que plantearlo, porque si no, no se le entiende, parece que está ido por muchos temas y que no están conectados. Para nuestro libro lo que serviría es que nos explique de qué va el humanismo replanteado, como dice Carlos Gutiérrez, ahí iría eso, ¿verdad? Puede que eso le sirva para sus intereses, pero no pueden ser sus intereses opacando a lo de Gutiérrez, porque ahí se, No, no, digamos que ahí simplemente es como un acto de honestidad de mi parte, digamos, de que yo tengo esos intereses y que, digamos, de algún modo mi ensayo se va a ver sesgado desde esa perspectiva, pero eso es solamente un ejercicio mío, digamos. Ahora, algo que sí es que, bueno, eso de que era lo que iba a plantear. Puchica, sí, es que dijiste tantas cosas. bueno, entonces O Andrés, sea, Andrés, o sea, usted, sí, usted yo lo de que hecho, haría sería profundizar en el cómo replantear. Ah, bueno, es que esta obra, digamos, la quinta, el volumen 5, es como, pareciera ser, no sé, yo quiero leerla bien, pero es como una síntesis de todo lo que él plantea ahí. En función de y ahí es donde replantea este humanismo. Sería describir esta parte. Ahora, hay algo que iba a decir, pero se me fue. Andrés, usted tiene una pregunta también. Era a ver si quería hablar más bien de lo segundo, sobre la inteligencia artificial. Sí, es que a mí esto lo que me llama la atención es bueno, eso de que incluso él, se hace esas preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, que es que lo que me llama la atención es que es inevitable verlo incluso lo que está pasando actualmente, o sea, de que ahora estamos viviendo esto desde las computadoras, incluso estamos en este momento hablando a partir de una computadora, entonces, bueno, Esa es una recomendación para usted, que tú me dice Mauricio, me parece que no conocen, si no conocen bien el pensamiento de Claudio Gutiérrez, es que comiencen con su biografía, ¿verdad? Porque no es que él se hace la pregunta por inteligencia artificial. Claudio Gutiérrez es el pionero, uno de los pioneros latinoamericanos en filosofía de la inteligencia artificial, ¿verdad? No es que se hace la pregunta por ahí, no, es un pionero, además programó Matilda, la computadora de la U. Lo que necesitan, para hacer un resumen rápido, porque las horas son 6 tomos, pero son 6 tomos bien gruesos, ¿verdad? Si quieren pegarse un resumen rápido, yo sé que la biografía es de 500 páginas, pero está hermosa que no se la lea como una semana. Lo que deberían hacer es comenzar con la biografía, porque narra ahí
cómo de su vida y de sus experiencias se fueron derivando todos los eventos que lo llevaron desde estudiar con Ortega y Gasset en la Universidad Central de Madrid hasta doctorarse en Chicago, etcétera, etcétera. Me parece que a veces cuando los oigo hablar de Claudio Gutiérrez, yo noto que no conocen bien quién es. Ya, hay algo que quería, ya recordé lo que quería decir, que digamos, en este texto de nudos y vacíos, yo lo empecé a leer en inglés y lo estoy leyendo también en español, pero es interesantísimo. Ahora es que eso fue lo que recordé cuando estabas hablando de, o sea, me parece incluso que es hasta muy bonito como él escribe en inglés, o sea, que es muy fácil de entenderle las ideas, o sea, conforme él las va desglosando. Entonces, es como que hay toda una experiencia de leerlo. Entonces, acá en ese texto, que al final es de lógica, acá es donde a mí me parece que es interesante como ver desde esa perspectiva de él tan estructurada, tan formal, digamos, y cómo él transita incluso hasta dirigir toda una universidad. Ahora, este tema de inteligencia artificial, él parecerá que la empieza a elaborar después de que él sale de la rectoría. Cuando se va, que así es como lo estoy entendiendo, digamos, desde como él vive, ¿verdad? Y que él dice que ahí ya él sale y ahí es donde le dan las oportunidades en Newark y empieza a elaborar este tema. Pero lo que me llamó la atención, bueno, era una de esas de que en inglés lo escribe, hasta me parece más bonito leerlo en inglés, o sea, hay ciertas cosas que como que se le hacen más fáciles, pero Bueno, eso porque el texto es originalmente en inglés. Pero lo mismo para Mauricio. Mauricio, usted también a veces me empieza a hablar como de cosas puntuales de Claudio Gutiérrez, ¿verdad? Pero necesito que conozcan quién es, ¿verdad? Necesito que entiendan bien quién es, porque es una figura muy importante para el desarrollo, para los inicios de la filosofía, de la lógica y la epistemología, ¿verdad? En Costa Rica, para los inicios de la filosofía científica, pero me parece que a veces como que toman un problema que se encuentran por ahí y que a veces lo veo desconectado de otras cosas, como el hecho de que originalmente había sido un discípulo del arte y originalmente fue un filósofo de la existencia, ¿verdad? Mauricio, usted lo suyo, entonces, ¿de qué iba? Se puede aprovechar ahora. Nos quedan como 10 minutos nada más para decir. No, yo hice, no sé si puedo compartir la pantalla para que, para ver si se ve, o sea, para ver qué puedo hacer, digamos, con lo que hice, porque hice como 5.000 borradores y pasé toda la semana haciendo lo mismo. Escribí poco, pero digamos, me costó mucho escribirlo. No sé si puedo compartirlo. Sí, sí, compártalo. Bueno, lo que hice fue así, no sé si funcionará para los efectos del seminario. Sí me falta desarrollar un poco más, pero en esencia es eso. ¿Qué? ¿Te puede explicar? Sí, lo que, digamos, lo que yo pretendo hacer, porque lo que encontré leyendo el texto y en la biografía todavía no voy tan abajo. Todavía me falta Comenzó a leerla, por lo estoy por menos. llegar a la mitad. ¿Ah? Ya comenzó a leerla. Así no, ya casi voy llegando a la mitad, pero aún así Ah, bueno. es muy larga y me falta más. Este, bueno, lo que yo fui descubriendo es que hay como un tipo no sé, de identidad entre todo lo que él trata con la idea del algoritmo. Entonces,
no sé si podría ligar esa idea del algoritmo con la misma, como usted dijo que son autores de época, y la época había un intento de unificar la cultura con la ciencia, entonces posiblemente ese algoritmo sea una manera de unificar la ciencia en continuidad con la cultura, porque de hecho lo hace. Sí, sí. Él trata como de hacer un hilo conductor entre la biología, la ingeniería, entre la mente y la inteligencia artificial, pero todo pasa por un específico canal que es el algorítmico, Sí, para exactamente. darle esa continuidad. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí puede ser eso, ¿verdad? Sí, exactamente. Humanismo, ciencia y algoritmo, sí. Con la cultura. Sí lo puede hacer. Me Y parece que tiene entonces, más sentido y además es más fácil porque se centra en el magnum opus de Carlos Gutiérrez, ¿verdad? No hay cómo perderse. Porque no podría ir como a capítulos desperdigados o artículos o otras cosas, que ahí sería más complejo cómo hacer el estado de la cuestión, ¿verdad? Pero el estado de la cuestión aquí sería fácil de hacer porque se trata de su obra magna. De alguna forma, todas sus obras anteriores iban encaminadas hacia este proyecto, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que ahí podría plantearlo. Pero lo que le va a pedir a usted, Mauricio, y a usted, Milena, y a todos los demás, es que la próxima semana entonces me presenten lo siguiente, me presenten el abstract, los que no tienen, porque Milena, usted debería hacer un abstract también para ver cuál es el problema, ¿verdad? Porque me parece que, como le dije ahora, que divaga o dice muchas cosas, entonces uno como que a veces se pierde en cuál va a ser el problema estricto de la publicación que va a ir en nuestro volumen colectivo, ¿verdad? Y necesito que antes de que hagan esta la cuestión, me muestren la lista, ahí mismo en el proyecto de borrador, me muestren la bibliografía, ¿verdad? Las fuentes, porque a partir de ahí van a hacer esta adaptación y, y una justificación. Anya me ha dicho que yo estaba trabajando en una justificación, etcétera. Es decir, que la próxima semana tengamos el abstract con el problema, la justificación y la bibliografía. Eso para todos los que están tanto en el seminario de graduación de licenciatura como en el curso de posgrado. profe, Estamos, yo tengo la duda con lo del estado de la cuestión. pero eso todavía no va, ¿verdad? Por el momento lo que necesitamos es la bibliografía. Entonces, digamos, el problema, así como lo planteé, sí funciona. Bueno, ahí está una idea. Veo que tienes una idea. Ahora tienen que explicarnos de qué va, cómo está todo Ah, eso sí, cuadrado. como Hay que idea. Ajá. explicarlo. Lo que tienes es una idea, ¿verdad? Lo que tienen que hacer es, entonces, También, entregarme el abstract como en día, si fuese un paper académico, el abstract, ¿verdad? Esto va ujú, de esto y esto y esto, este es el problema, una justificación de por qué, su relevancia, importancia, novedad y la bibliografía. ok. Sí, Está bien, esto sí. para todos. ¿Está claro? Ujú. Bueno, se fueron varios, ¿verdad? Pero está claro, para todos. Yo sé que algunos ya Sí, están esto más es avanzados excelente. yo sé que algunos ya están más avanzados ¿cómo se llama? Con el proyecto, pero en esto quedamos para la próxima semana. ¿Algún comentario más? Yo tengo una pregunta, digamos, en relación a dar una coherencia con la parte biográfica de él, digamos, ¿cómo es que vos la podrías ver clara? Digamos, yo podría decir que me puedo enfocar en las ideas de libertad y de humanismo en Claudio Gutiérrez, eh, como para pues esclarecer esas ideas de parte de él. No, lo que digo es que lean la bibliografía para que sepan quién es si no saben quién es, ¿verdad? Para que sepan quién es. Por cierto, se sigue grabando, Milena, yo creo que ya podría pararlo, ¿verdad? O no sé, que fue muy, muy, muy disparatada la conversación. Pero para que sepan quién es, porque porque a veces suena como que un día se le ocurrió algo de inteligencia artificial. No, él es el que trajo la primera computadora de Costa Rica. La primera, ¿verdad? No es No, pero como, estoy diciendo que él empieza a desarrollar esta parte de ya a profundizar en tema de inteligencia después de que él es rector.
Por eso. Vale, porque y que eso incluso lo no encuentra. no es que empieza a profundizar en la inteligencia artificial, es que es la figura más relevante de la inteligencia artificial de América Latina casi, ¿verdad? Es una de las más relevantes de América Latina. Por eso es que es necesario leer su biografía para saber quién es, ¿verdad? Es el que trajo Matilda y que la programó, digamos, y empezó Bueno, a es que preguntar. con solamente leerlo, o sea, con leerlo, y de hecho por eso fue que hice ese comentario en el texto este de lógica, porque, o sea, me parece que es exagerado el conocimiento que él está planteando. Hay muchas cosas en las que me parece que, pero que obviamente no podía abarcar que una de esas es la parte de medicina. Pero ese texto es exageradamente increíble. De hecho, me parece que solamente de ese texto sale muchas cosas que me parece que pueden estar implícitas dentro de todo el tejido universitario, pero que no están esclarecidas. La gente no las ejerce, que eso es mi razón. En su biografía sí están claras porque él cuenta lo que pretendió hacer con eso. No, no, es decir, como que ahí explica que, digamos, sus reuniones con Thomas McCarthy, con la gente de inteligencia artificial, cómo empezó a pensar la Incluso filosofía. recibió al líder de Israel en algún momento en esa época. Sí, pero bueno, el punto es que la biografía se ayuda, pues, digamos, para ver cómo la visión que tenía la universidad, ahí cuenta su relación con los estudiantes, su relación con